pues chavos y chavos, ya me encuentro aquí en el Cinemex. Ya a la espera de unos menos de 20 minutos para el estreno de Avengers Endgame. Como ven, pues el cine está a reventar, es una locura. Hacía mucho, casi 3 años, que no venía a un estreno de una película. Y sí, es una locura. Pero ahora sí que lo que sea por ser fan de Marvel. Chavas y chavos, bienvenidos a esto que es nada más y nada menos que The Fox Place. Y bueno, el día de hoy, continuando con la celebración del tercer aniversario del canal, me encuentro subiendo esta reseña, que sí, muchos me dirán que ya está tardada, que ya no debo de haberla subido porque ya pasó el hype, pero sin embargo yo decidí guardarla para este momento por la razón de que, bueno, este canal abrió sus puertas con una reseña de una película de Marvel, que fue Capitán América Civil War. Y lo justo, o al menos así yo lo vi, era que en este tercer aniversario subiera la reseña de la última película, o bueno, más bien, la película más reciente que ha salido del MCU, es decir, Avengers Endgame. Y bueno, pues aquí me encuentro subiéndola. La primera cosa que debo aclarar es que esta reseña va a tener spoilers, obviamente, y muchos me dirán, ya no vale la pena que hagas esta advertencia porque los spoilers están en el aire, bla 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 bla. Pero sin embargo entiendan que para mí ya es una costumbre. Así que pues digamos que tengo a veces ese sentimiento de que puede haber una persona por ahí que no ha visto la película y se ha sabido salvar bien de los spoilers y quiera llegar a ver la película con toda la sorpresa del mundo, como yo la llegué a ver en su momento. Así que bueno, hago la advertencia. Si no has visto Endgame, no veas este video, vete a ver la película y ya regresa a ver este video, porque va a haber muchos spoilers. Y bueno, ya después de esta advertencia, vamos a comenzar. Bueno, primeramente lo que me gustaría decir para comenzar esta reseña es que le quiero dar las gracias a los hermanos Russo por habernos entregado otra increíble película de su parte, que se suma a las otras 3 que ya nos habían entregado con anterioridad. Capitán América y el Soldado del Invierno, que muchos consideran como la mejor película del universo cinematográfico de Marvel, algo en lo que yo difiero, no solamente porque no la considero la mejor película del MCU, sino que además de todo no la considero la mejor del Capitán América. Para mí es Civil War, que fue la segunda película que dirigieron los hermanos Russo. Luego en tercer lugar tenemos Infinity War, un evento sencillamente increíble. Y finalmente Endgame, un evento mucho más increíble, y que me atrevo a decir, aunque sé que me atiendo a que muchas personas de repente van a querer ir a buscar donde vivo, van a querer tirar mi puerta, van a querer amarrarme a un potro y demás cosas, hasta finalmente matarme, mutilarme, etcétera. Ya que voy a decir lo que yo pienso, y es que yo siento, bajo mi punto de vista, que Avengers Endgame ha sido la mejor película del universo cinematográfico de Marvel hasta este momento. Y muchos me dirán, ¿por qué la consideras mejor que El Soldado del Invierno? Simple, no solamente es por el hecho de la historia que tiene y la cantidad de personajes que involucra y todos los momentos épicos que tiene Endgame, sino porque, a diferencia de El Soldado del Invierno, Endgame no es una película solamente, es un evento, como lo fue Infinity War hace un año. Un evento que cierra finalmente estos 11 primeros años del universo cinematográfico de Marvel que comenzaron en 2008 con la salida de Iron Man 1. Porque aquí ves el ocaso de varios personajes y cómo otros entran en escena para la siguiente generación de héroes. Y la manera en la que muchos tienen su cierre es sencillamente increíble. ¿Y por qué supera a Infinity War? Las dos son un evento, claro está. Increíble también. Pero sin embargo la supera por el hecho de que tiene un final sencillamente increíble.
básicamente Endgame engloba lo que los fans llegaron a querer ver casi desde Avengers 1, o un poquito más tarde. O sea, sencillamente cumple gran parte de lo que los fans quieren, pero además de todo, entrega una historia increíble, que muchos dirán que tiene ciertas trabas y que realmente hay partes que no aportan nada, pero lo que yo siento es que en realidad cada parte es esencial, ya que cada momento, cada diálogo es lo que finalmente te lleva a ese desenlace épico que te hizo que te temblaran las piernas en el cine, que lloraras, que gritaras, que aplaudieras y pues sencillamente que disfrutaras al máximo esta película. Por eso es que cada parte fue importante. Esto no quita el hecho de que la película tiene errores, ¿sí? Bueno, yo nada más le considero un error y otro es más que nada un capricho que no se me cumplió. Pero sin embargo, eso no quita el hecho de que la película es perfecta. Suena algo irracional el hecho de decir que tiene errores, pero es perfecta, pero déjenme. Así es como yo percibo esto. Sencillamente, ¿qué puedo decir en general de Endgame? Es brutal. Esta película es brutal. Comenzamos primeramente viendo cómo la familia de Hawkeye desaparece, que era algo que muchos ya habíamos estipulado, y luego cómo 5 años después se convierte en Ronin. Luego también al principio vemos cómo Capitana Marvel salva a Tony, que también ya lo esperábamos, pero sin embargo pues había que verlo. Y sobre todo en esos primeros momentos de la película, cómo vemos que en cierta manera se nos hace referencia o se nos responde a las preguntas que algunos fans nos hicimos. Por ejemplo, el hecho de que cuando los Vengadores van a buscar a Thanos, como Thor le corta la mano en la que trae el guantelete, solo para enterarse de que las gemas no están, porque resulta que Thanos las destruyó, para que nadie borrara lo que él hizo al chasquear los dedos, es decir, eliminar a la mitad del universo. Y luego como Thor le corta la cabeza. Y hasta incluso lo dice, apunté a su cabeza. Diálogo que en todas las veces que he ido al cine ha causado risas. Pero sin embargo también te quedas con cara de ¿what? O sea, empiezas con algo brutal. Tal vez no al nivel de Infinity War de cómo vemos primeramente cómo matan a Loki o a Heimdall. Pero sin embargo tú te quedas con cara de ¿what the fuck? O sea, tú pensarías, no sé, tal vez Thanos todavía tiene las gemas y se va a dar algo de pelea. Pero se lo echan un 2x3 y resulta que no tienen las gemas, que las destruyó. Y luego de eso, como 5 años después, cada uno ya se ha resignado a que pues no se puede volver a revivir a los que se fueron. Y como más o menos tratan de aceptar este nuevo mundo. Y de repente llega Ant-Man. Sí, de una manera bastante estúpida, que es que una rata active el portal del reino cuántico y lo saque. Pero sin embargo no es la primera vez que he visto esas cosas. Como diría Fury, no es mi primer rodeo, niño. Pero bueno. Luego de eso, pues vemos toda la cimentación del plan para viajar en el tiempo, conseguir las gemas y deshacer lo que hizo Thanos. Y algo que me gustó que se cumplió fue el hecho de que vimos que Tony finalmente, bueno, obviamente no se vio a la boda, pero ya sabemos que se casó con Pepper, algo que los fans llevamos esperando desde 2008. Posiblemente siga los mismos pasos que dio Barton, ponerle su granjita a Pepper, esperar que no la destruyan. Y cómo tuvieron una hija. Y el cómo se llama la hija, que se llama Morgan. Y eso hace referencia meramente al sueño que tuvo Tony, que le menciona a Pepper en Infinity War. De que dijo que tuvo un sueño en el que tenían un hijo y que le ponían Morgan, como el tío de Pepper. Y yo dije, ah, no ma, qué increíble. Y sencillamente, otro de los momentos increíbles de la película es el cómo van viajando a distintas partes de su pasado para conseguir las gemas. Primero, cómo vemos la épica batalla de Nueva York, que fue la primera vez que vimos a los Vengadores unidos. Y cómo en medio de todo eso también llegamos a ver cosas que no vimos, como por ejemplo Ancestral defendiendo el Sanctum Sanctorum en la calle Blicker, antes de que Stephen llegara con ella a Camartage, y además de todo, de que se convirtiera en el hechicero supremo. Luego, por otro lado, también tenemos la aparición del equipo Strike, y un momento que a mí simplemente me hizo quedarme sin aliento. Bueno, dos de hecho. Uno de ellos, que el Loki de ese tiempo se termina llevando el Tesseracto, por el hecho de que cuando Tony se trata de llevar el Tesseracto para reunirse con el Cap y con Banner, pues aparece el Hulk de ese tiempo, lo tira y se le cae el portafolio con el Tesseracto y Loki lo toma y se escapa, lo cual ya nos creó otra línea temporal. No me voy a poner a hablar de las líneas temporales porque eso sencillamente es algo confuso y prefiero por el momento no meterme en eso. Pero sin embargo es increíble y todos se quedaron con cara de ¿what? ¿Qué acaba de pasar aquí? Cuando Loki se lleva el Tesseract.
Luego, por otro lado, tenemos la aparición del equipo Strike, como dije, y el cómo el Capi, para quitarles el cetro, dice esa frase que la escuchamos decir en los cómics, pero sin embargo te quedas sin... Bueno, yo sí me quedé sin aliento al escucharla decirla, que es Hail Hydra. Y dije, sé que no lo está diciendo porque en realidad es Hail Hydra, pero sin embargo, ¡no inventes! ¡No inventes, Cap! O sea, de este tipo de momentos son de los que hablo, que no es que no tengan fuerza, son sinceramente increíbles. También el viaje a Asgard en el año 2013 de Rocket y Thor para buscar la gema de la realidad. Ahí hay un momento que sí es gracioso, pero que sin embargo también tiene una parte que me gusta, y es ese diálogo que llega a tener Thor con su madre, Frigga. Ya que sí, me llegó a doler bastante, y obviamente no fui el único cuando se murió Frigga en todo un mundo oscuro. Y ese momento en el que vuelven a hablar a mí sinceramente me gustó. Además de que pues me siguió dando risa de que Thor estuviera gordo. Y yo hasta incluso la vez en la que fui a verla con mi amigo Ciel le dije: Borstak, ¿qué le hiciste a Thor? Sí, ya sé, no fue el mejor chiste. Pero bueno, la película sí va teniendo momentos que son increíbles, que te generan nostalgia. También, por ejemplo, la aparición de Quill, de cómo lo vimos al principio de Guardianes de la Galaxia 1 bailando Come and Get Your Love. Y el cómo la aparición de Nebula en 2014 genera que la Nebula de ese tiempo cruce mentes con ella, y así el Thanos de ese tiempo se llega a enterar de que los Vengadores están buscando las gemas para deshacer algo que él ya hizo en su realidad, y de cómo las cosas se van al demonio. Y no solamente las cosas se han ido al demonio desde que Loki se llevó el tercer acto, sino también desde este momento es cuando dices: no, en serio, aquí las cosas acaban de ir al demonio. Y luego de eso pasamos a una parte sumamente brutal, y con la que sinceramente sí estuve llore y llore y llore. No tanto como al final, pero sí lloré. Y fue la muerte de Natasha, cuando ella se sacrifica para que Clint pueda obtener la gema del alma en Bormir. Sencillamente lloré. Muchos dirán que Natasha no tendrá tanta importancia, pero por favor, es uno de los 6 Vengadores originales. Y además de todo, ella apareció desde Iron Man 2. Básicamente en una de las películas del superhéroe más importante del universo cinematográfico de Marvel, ya que él comenzó todo esto. Y yo sinceramente estaba llore y llore y llore y llore. Y sin embargo, después de todo el llanto y de todas las preguntas que me estaba haciendo, llegamos al momento brutal en el que el Thanos del 2014 llega a la realidad de los Vengadores y destroza todo, absolutamente todo. Y tenemos ese momento épico en el que los 3 principales Vengadores, casi como la Santa Trinidad pero de Marvel, es decir, Iron Man, Thor y el Capitán América, se enfrentan a Thanos, quien a pesar de no tener el guantelete del infinito les parte la mandarina en gajos sin mucho esfuerzo. Y hay momento tras momento tras momento épico y que te deja sin palabras. Por ejemplo, el hecho de ver al Capi tomando el Mjolnir, algo que muchos ya habíamos especulado y que lo habíamos visto desde Age of Ultron, pero sin embargo verlo es otra cosa y tú te quedas sencillamente impresionado. Y luego un momento sad, que es cuando Thanos le destroza el escudo. Yo sinceramente sí estaba sin aliento cuando vi que le destrozaba el escudo. Y el cómo luego Thanos le dice que lo que le va a hacer al planeta lo va a gozar como no tiene idea. Y saca básicamente a todas sus tropas, incluyendo a la Orden Oscura. Y cómo Steve se planta enfrente, haciendo referencia a ese diálogo en Infinity Gauntlet, cuando le dice a Thanos: mientras quede un soldado en pie, tú no podrás declararte victorioso. O sea, todo esto es lo que finalmente nos lleva a ese desenlace, a esa parte que viene después, que es cuando se abren los portales que genera Doctor Strange y salen no solo los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia que habían desaparecido, sino en general una gran cantidad de personajes y de héroes que tú dices: no inventes. Salen los Asgardianos de Nueva Asgard junto con Valkyria, salen Sacarianos, salen hechiceros, salen wakandianos. Y sobre todo, también algo que me encantó, sale Pepper con la armadura de Rescue. Algo que ya había vivido feliz cuando la vi con la armadura Mark 42 en Iron Man 3. Pero aquí sencillamente fue increíble y brutal verla. Y luego el momento en el que el Cap dice la icónica frase que la tenía que decir a fuerzas, no había de otra. Aunque fuera por única vez, pero tenía que decirla: Vengadores unidos. Así de sencillo.
Y el cómo esa batalla final se desenlaza es brutal. Más brutal que Infinity War por mucho. Y pues finalmente, tras toda esta carga de emociones y de sucesos, llegamos a ese momento. Bueno, claro, también tenemos la aparición de Capitana Marvel para destrozar la nave de Thanos. Que sé que muchos se habrán quejado de eso porque dicen nada más aparece cuando ya le están partiendo la mandarina en gajos a todos. Pero esto es totalmente comprensible, ya que tenemos un personaje que es ultra poderoso, casi como el Quicksilver de la saga de X-Men de Fox. Y si lo metes en toda la película, no hay trama, así de sencillo. Lo mismo por lo cual, por ejemplo, en Días del Futuro Pasado, Quicksilver no aparece en toda la película, incluso en X-Men Apocalypse, al menos haciendo su parte. Ya que en Días del Futuro Pasado, su gran potencial lo vemos en la prisión del Pentágono, cuando salva a Eric, a Logan y a Charles de que los maten los policías. Y en X-Men Apocalypse, cuando lo vemos salvando a todos los que puede de la mansión, cuando esta va a explotar. Y luego como le vemos partiendo la mandarina en gajos a este Apocalipsis. Aunque luego también Apocalipsis empieza a partir la mandarina en gajos y alguien más tiene que intervenir. Lo mismo pasa con Capitana Marvel, quien a pesar de que sí es ultra poderosa y hasta incluso le da buenos guamazos a Thanos, pues igual la saca de combate usando la quema del poder. Y llegamos al momento en el que Thanos logra quitarles el guantelete a los Vengadores, el guantelete que ellos utilizaron para deshacer lo que él hizo del chasquido de dedos, y se los quita. Y además, cuando ya se dispone a chasquear los dedos, aparece Tony y le quita las gemas. Pero Thanos no se da cuenta y dice: yo soy inevitable, chasquea los dedos y no pasa nada. Y es cuando finalmente llegamos a ese desenlace épico y ultra triste. Ver a Tony tomando las gemas del infinito y antes de chasquear los dedos para deshacer al ejército de Thanos y al propio Thanos, decir la misma frase con la que acabó Iron Man 1: yo soy Iron Man. Y ese de plano fue el momento en el que yo acabé chillando en el cine. Las 4 veces que fui a ver Endgame, acabé chillando con ese momento. Cuando Tony Stark, el héroe que comenzó toda esta historia, un héroe con el que llegué a diferir en sus opiniones en Capitán América Civil War, pero sin embargo lo sigo queriendo y lo seguiré queriendo, pues finalmente muere. Muere salvando al mundo. Y el impacto que tiene es inmenso. Por el hecho de que fue el personaje que más conociste, o al menos uno de los que más conociste, porque también el Capi tuvo el mismo número de apariciones que él. Pero obviamente Tony tiene más importancia, porque él fue el que comenzó todo. Y Robert Downey Jr. fue Tony Stark en todo el sentido. Y sencillamente sigo sin palabras todavía. O sea, incluso a pesar de que ya he visto el avance de Spider-Man Far From Home, sigo sin creerme el hecho de que Tony Stark ya no existe. Sigo sin creérmelo, porque es imposible pensar en un mundo así. Es casi como la sensación de la gente en Spider-Man Into the Spider-Verse cuando muere Spider-Man. O sea, no te puedes imaginar un mundo sin Iron Man. Al menos aquí en Marvel no te puedes imaginar un MCU sin Iron Man. Pero sin embargo vamos a tener que vivir con eso. Y no es el único que tiene de alguna manera su final, al igual que Natasha, sino que también el Capi, al final, luego de todo el despapalle, tiene la misión de regresar todas las gemas a su tiempo. Ah, claro, también el Tesseracto, aunque no era el Tesseracto de Loki, ya que recordemos que fue el Tesseracto que sacaron de 1970 en la base de New Jersey, ya que además fueron ahí para conseguir más partículas PIM para poder regresar. Y esa parte también tuvo varios momentos importantes, como lo fue la aparición de Howard Stark y ese diálogo que tuvo con Tony, y la aparición de Edwin Jarvis, siendo interpretado por el mismo actor que lo interpreta en la serie de Agente Carter. Bueno, que lo interpretaba, perdón. Y bueno, volviendo al Cap, el cómo finalmente regresa hecho un anciano y explicando que finalmente decidió vivir esa vida que Tony le pidió que viviera, también estuve llorando, estaba asado. Y luego le entrega el escudo a Falcon. Miren, no odio a Falcon y no quiero irme racista ni nada, pero yo sinceramente hubiera preferido que se lo hubiera dado a Bucky.
por una sencilla razón, y es por el hecho de que Bucky no solo ha tenido más aparición que Sam en las películas, sino que además de todo tiene más importancia. Y además de todo hemos visto obviamente el acercamiento que tiene Steve con Bucky, porque obviamente han sido mejores amigos desde casi toda la vida. Por eso es que yo hubiera preferido que le hubiera dado el escudo a él. No me molesta que se lo haya dado a Falcon. Anthony Mackie apuesto a que puede dar también al 100 como el Capitán América. No tan increíble como lo hizo el propio Steve Rogers, bueno, Chris Evans al interpretar a Steve Rogers. Pero puede dar algo, puede intentar poco a poco llenar los zapatos de Steve, aunque lo veo muy difícil, y hasta incluso con el propio Bucky. Porque sencillamente esta primera generación de héroes fueron héroes con los que yo viví desde que era casi un niño, al igual que muchos. Y sencillamente, Endgame me dejó sin palabras. Hubo una única cosa que no me gustó. Aclaro, lo de Falcon no es lo que no me gustó, simplemente hubiera preferido que hubiera sido diferente. Y lo otro sí no me gustó, y hubiera preferido que hubiera sido diferente 100%. Y fue el cómo terminó Thor. Ok, Nex me lo dijo cuando hicimos la reseña, o sea, se puso gordo por el hecho de que pues, perdió a su familia, perdió parte de su reino y perdió la oportunidad de haber evitado que Thanos se escalara los dedos. Pero sin embargo, en las siguientes veces que fui a ver la película después del estreno, más o menos empecé a aceptarlo un poco más y pues obviamente me daba risa. Pero sin embargo me molestó que cuando se queda con los Guardianes de la Galaxia, de cierta manera queda como un imbécil. Más o menos. No del todo. Y ojalá él aparezca en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y si va a hacer ese su desenlace, que lo hagan bien, a un nivel digno del personaje, ya que al igual que el Capitán América y que Iron Man, son los tres personajes de más peso en el universo cinematográfico de Marvel, y aquellos fueron las bases para formar a los Vengadores, de ahí su importancia. Pero aún a pesar de todo esto, como dije, Endgame es sencillamente hermosa. Y bueno, pues más que una reseña fue un recuento de toda mi experiencia al haber ido a ver esta película. Y bueno, me gustaría hablar un poco de cómo fue el estreno, ya que fue muy importante para mí por el hecho de que esta fue la primera película del MCU que yo fui a ver a un estreno, a una noche de estreno, y se convierte en la tercera película que he ido a ver al estreno. Y fue sencillamente increíble. Ha sido el mejor estreno al que he ido en toda mi vida, por el simple hecho de que, como dije ya bastante tiempo y lo he repetido a lo largo de este video, esto es un evento, y el cómo a esa función va gente que ha seguido todo esto, y el cómo aplauden, el cómo gritan, el cómo lloran, y todo ese ambiente, todo ese sentimiento es abrumador y es increíble. Y sencillamente es algo que yo nunca lo voy a olvidar. Y pues le tengo que agradecer de antemano a mi amigo Ángel, ya que gracias a él yo tuve la oportunidad de estar ahí. Así que Ángel, además de que agradezco el apoyo que me has dado en mi canal y de que eres mi amigo, te quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad de ir contigo al estreno de esta increíble película. Te mando un abrazo, amigo, y muchas gracias, en serio. Bueno, pues algo que seguramente muchos me van a preguntar es: ¿voy a seguir viendo películas de Marvel? La respuesta es sí. Y eso a la vez genera otra pregunta: ¿siento que pueden superar Endgame? No. Me gustaría que lo lograran, pero lo veo muy difícil. A menos que logren trabajar de una manera superior, superando lo que hicieron a lo largo de estos 11 años. Y es algo que obviamente no se va a ver instantáneo. Si quieren hacer un impacto así de grande, tienen que trabajar bien. Y no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y la propia primera era de Marvel lo demostró. Iron Man era el punto de arranque, y eso podía impulsarlos a todo esto, o de plano mandar a la ñonga todo. Nadie en ese momento se imaginaba todo lo que iba a pasar en este momento. Pero sin embargo, Kevin Feige corrió el riesgo y valió la pena. Valió la pena cada película que salió a lo largo de todo este tiempo. Valió la pena cada personaje, cada momento, que nos llevó a esta conclusión. No del universo cinematográfico, pero sí de una era. Y bueno, finalmente doy por terminada esta reseña.
Y sin nada más que decirles que muchas gracias por escucharla, así como también que les mando un abrazo y les agradezco por seguirme a lo largo de todos estos 3 años. Créanme que esto significa mucho para mí y que espero que sigan a mi lado por mucho más tiempo. Y pues no me queda más que mandarles otro abrazo y decirles gracias, feliz tercer aniversario. Esto es todo y sayonara, chavos.